Dios le bendiga, hermanos. La Iglesia del Árbol de Vida y el Concilio de Iglesias Jehová Nuestra Justicia Inc. les presenta el ministerio Es Necesario. Este es su servidor, hermano obrero Harold Astor Prats, en las clases de bautismo, la lección 3, el tema la Santa Trinidad. Como introducción le vamos a presentar varios puntos. En el primer punto le vamos a indicar, ¿verdad? La palabra uno en el texto principal es una palabra hebrea, ejad, que significa una unidad compuesta. O sea, que Dios es uno, pero compuesto de diferentes personas. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, indica lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Segundo punto es: Dios es tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, sino que la Biblia nos dice que Dios es tres diferentes personas a la misma vez, una, y es un solo Dios. Así lo podemos corroborar en la carta de Mateo, ¿verdad? El Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 16-17, y dice de la siguiente manera: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Juan 3:34 dice lo siguiente: porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da al Espíritu sin medida. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice así: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicados. La segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 22, dice así: ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio al Espíritu en nuestro corazón como garantía. 3 en 1. En primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, ¿verdad? Una sola cosa son, como dice en otras versiones. En el punto 3 de la introducción vamos a hablar aquí que Dios entonces existe como Trinidad. Y aunque esta palabra no aparece en la Biblia, vemos como Él se reveló a la humanidad progresivamente, desde el Viejo Testamento hasta hoy, ¿no? Como Padre, cuando hablaba desde el cielo con sus siervos. Como Hijo, el ángel de Jehová, como se le decía también al ángel de Jehová, o Jehová mismo, ¿verdad? También le decían Jehová. Cuando se presentaba visiblemente como hombre, y como Espíritu Santo, cuando el Espíritu y el poder de Dios caían sobre sus siervos, profetas, reyes, jueces y discípulos, que hemos comentado anteriormente, ¿verdad? En la primera lección sobre el Espíritu Santo lo comentamos. Vemos aquí que en Génesis 18, capítulo 18, versículo del 1 al 2, dice lo siguiente: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró. Este es Abraham, ¿no? Y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, indicando de que estaban las tres personas en uno, las tres varones. Y como permitieron que se arrodillara frente a ellos, pues obviamente, o sea, ningún ángel le va a permitir que se arrodille frente a su misma persona, ¿no? Pues al permitírsele que se arrodillara frente a los tres, pues es indicativo que eran las tres personas en Dios mismo, ¿no? Tres en uno. Segundo, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, 8 al 10. Esto significa que al Abraham tener fe, pues tenía el Espíritu Santo, porque es un don de Dios, ¿no? Y toda aquella persona que tiene dones de Dios tiene que tener el Espíritu Santo.
Así que el Espíritu de Dios moraba en él. Por eso es que se le considera el padre de la fe. Bien. El primer tema de esta clase, de esta lección, dice lo siguiente: ejemplos de 3 en 1 y 1 en 3. Primer punto de este tema, ¿verdad? De ejemplos de 3 en 1 y 1 en 3, es bien interesante porque vamos a discutir, vamos a hablar de diferentes ejemplos. ¿Cuál es la importancia del número 3? ¿No? De que sean 3 siempre, ¿no? En este caso, la Trinidad, porque como estamos hablando de Trinidad, pues son 3 en 1, 1 en 3. Y el significado, la importancia que Dios siempre le ha dado al número 3. Vamos a ver algunos ejemplos bien importantes. En el primer punto de este tema de ejemplos de 3 en 1 y 1 en 3, dice lo siguiente: el mejor ejemplo es la manera que Dios nos creó como seres humanos. Estamos compuestos de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, pero seguimos siendo una sola persona. Así que en eso somos a imagen y semejanza de Dios, porque somos 3 en 1 también. Y él mismo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifica por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado. No, eso se me fue ahí. Esa tengo que eliminarla. Muy bien, seguimos. Qué información aquí. Seguimos. El segundo punto de este tema es una de las evidencias de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, como decía, ¿verdad? Entonces Dios dijo: hagamos, ¿verdad? Que son varias personas, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso lo dice en 1 Corintios 11:7. Conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1 versículo del 26 al 27. Aquí tengo que también eliminar algo. Mucha información, demasiada información. Bueno, estamos aquí depurando las cosas. El punto 3 de este tema. Otras ilustraciones de la Trinidad son la hoja del trébol, los 3 estados de los elementos, que es el sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? Las 3 partes del huevo, que es la cáscara, la clara y la yema. Figuras geométricas como el triángulo, que está compuesto de 3 lados y 3 ángulos, ¿verdad? Tienen 3, compuesto de 3. Aquí este punto 4 fue, mientras iba trabajando, Dios me reveló algo que yo no había, ahora mismo lo sentí en el espíritu, y lo pude entender completamente, porque vamos a estar dando varios ejemplos. Lo que la simbología, ¿verdad? La numerología en la Biblia habla sobre el número 3. Hay un punto importante que quiero recalcar y lo vamos a estar dando en la medida que vayamos dando los ejemplos. Dice aquí: el número 3 tiene un significado en la numerología de la Biblia en varios versículos y en diferentes maneras relacionadas. Por ejemplo, en múltiplos de 3, conteo de 3, ¿verdad? Veces que se repitan, pueden ser múltiplos de 3, ¿verdad? Dependiendo. El primer ejemplo lo vemos, que 3 veces se repiten 14 generaciones, tomando como punto de contacto a Abraham, David y Jesús. Desde Abraham a David hay 14 generaciones. De Abraham a David, sí. Hasta Abraham hubo 14 generaciones. De Abraham, sí, dice que de Abraham hasta la construcción del templo. De la construcción del templo a David hay 14 generaciones, y de David a Jesús hay 14, o sea que se repiten 3 veces. Dice aquí lo vamos a explicar. Mateo 1, 11 a 17, ¿verdad? Dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, como te decía antes, la deportación de Babilonia son 14, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Entonces todo eso lo lleva en Mateo capítulo 1.
El otro ejemplo es Jesús fue tentado 3 veces por Satanás en el desierto, 3 veces. Mateo 4, 1 al 11. Explica completamente las tentaciones de Satanás hacia Jesús. En el tercer ejemplo, vemos que Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. 3, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida. Eso está en Juan, capítulo 14, versículo 6. Pero eso está aduciendo a las 3 secciones del templo de Jerusalén, ¿no? El atrio, eso lo podemos ver en Ezequiel 40, 17 y el versículo 28, ¿verdad? Versículo 17 y versículo 28. El lugar santo, en Ezequiel 41, 2. Y el lugar santísimo en Ezequiel 41, 4. Básicamente, yo he aprendido que el templo ¿verdad? El templo de Jerusalén, el templo de Salomón, es Jesucristo, está dividido en 3 partes. Y por lo tanto, Él está comparando esas 3 áreas del templo, en decir, entra que por el camino, llegas al lugar santo, ahí descubre la verdad, y la vida ahí cuando te encuentras con Dios, ¿verdad? El lugar santísimo. Hace esa comparación. Este último ejemplo, bueno, el penúltimo, tengo aquí varios adicionales, 3 adicionales, pero este cuarto ejemplo, puse que Jesús muere a los 33 años. ¿Ve? Ahí se repite el 3 2 veces. 3 más 3 es 6, 6 es un número de hombre, 6 es menos que hijo de hombre, y por lo tanto ahí también te puede explicar, ¿verdad? Esto es algo que yo también estuve analizando luego que había hecho la lección. Pues 3 más 3 es 6, el número de hombre, se autoproclamaba hijos de hombre, ¿verdad? Por la humildad, porque se humilló al extremo, y de Dios vino a pasar como hijo de hombre, ¿no? Por eso está el 3 más 3 son 6. Son numerología que podemos asociar todos con el 3 y llevarlo, ¿verdad? A lo que significa el 6, el 7, que es el número perfecto, el número de Dios. Pero el 6 es uno menos, pues viene siendo el hombre, número de hombre. Dice, la Biblia no especifica la edad exacta de cuándo murió Jesús, realmente no lo dice. Y a qué edad fue que murió Jesús, ¿no? Pero Dios lo confirma con un hecho en el futuro. A Dios me revela lo siguiente, ¿verdad? Ya he tenido cierto conocimiento sobre este tema, pero quiero leérselos completos porque aquí yo puedo asociar este evento que va a suceder en el futuro con la muerte de Jesucristo, y podemos sacar entonces en conclusión que si realmente fueron 33 años por este evento que va a surgir en el futuro, ¿no? En el momento de la tribulación. Empezamos con el primer punto de este ejemplo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Eso está en Lucas capítulo 3:23, ¿no? Lucas 3:23. Por lo tanto, ya cuando comienza el ministerio tiene 30 años, ¿verdad? Ya de antemano eso ya está escrito en la Biblia, en Lucas 3:23. 30 años cuando comenzó su ministerio. ¿Cómo sabemos entonces que su ministerio fue de 3 años, o particularmente 3 años y medio, pero está el número 3 implícito? Por lo siguiente, hay una correlación exacta del tiempo del ministerio de Jesús hacia su muerte y el tiempo de Dios que le dará a los 2 testigos para que profeticen en la tierra en el tiempo de la gran tribulación hasta la muerte y resurrección de ellos, de los mismos. ¿Cómo lo sabemos? Aquí está. Esto representa exactamente 3 años y medio en el calendario hebreo de 30 días por mes. ¿Cómo sabemos que son 3 años y medio exactamente? Dice en Apocalipsis 11:3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. 1260 días lo dividimos entre 30 días, que es en el calendario hebreo, pues eso es lo que representa un mes, y eso da los 3 años y medio, 3 años y 6 meses, 1260 días. Por eso es que ellos van a estar profetizando y hablando la palabra de Dios por 3 años y medio. Segundo, los 2 testigos serán muertos públicamente en Israel. Así lo podemos ver en Lucas 23:33. Dice, y eso lo confirma en Apocalipsis 11, del 7 al 8. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis?
Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo le hará guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto. Sodoma porque ya ustedes ven cómo están hoy en día Tel Aviv, y en Jerusalén, cómo está la manifestación de la homosexualidad en Israel. Es terrible. Es la Meca, ¿verdad? Es como un San Francisco. Está perdido totalmente. Y Egipto por la idolatría que hay, ¿no? Por eso que se le dice Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Así que ellos están estipulando que será visible la muerte de ellos, será público y será en Israel. Eso está, y eso pues es similar a como murió Jesucristo, ¿verdad? Públicamente en Israel, y fue en un lugar, ¿verdad? Donde había mucha maldad también. Entonces, el tercer punto, tercer ejemplo acá, la tercera similitud: el mundo se alegraba de sus muertes. Eso lo vemos en Lucas 23, 35-40. Se burlaban de Jesucristo, ¿verdad? Bájate de la cruz. Inclusive los romanos y los gobernadores y uno de los ladrones que estaban al lado de él se burlaban de él, ¿no? Ellos se alegraban o se burlaban de que si se decía que era el Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, porque no se bajaba de la cruz, y se mofaban de él. Asimismo, los moradores de la tierra en ese entonces, cuando se han muerto los testigos, se van a hacer hasta regalos, se van a enviar mensajes y se van a alegrar de que ya no existan en la tierra, ¿verdad? Dice en Apocalipsis 11:10 lo siguiente: los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos. Que en otra versión se dice intercambiarán mensajes, porque estos dos profetas les estaban haciendo la vida imposible. ¿Ven? Aquí está explicando eso mismo. De la misma manera que se alegraron de la muerte de Jesús, muchos de ellos, pues muchos de los moradores de la tierra, de la habitantes de la tierra, se van a alegrar porque estos fueron muertos. En el momento de la resurrección y ascensión al cielo de los dos testigos, también ellos van a morir, como les expliqué, pero también van a ascender al cielo. Y eso duraron 3 días. Lo vemos aquí en Jesucristo, que sucedió en Mateo 20:19, y en Mateo 28:6 se ve la resurrección y la ascensión al cielo de Jesucristo. Esto se repite nuevamente en Apocalipsis 11, versículo 9 y versículo del 11 al 12, como sigue: y gente de todo pueblo, tribu, lengua, nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirá por 3 días y medio, ¿ves? Lo mismo que Jesús, 3 días, y no permitirá que se les dé sepultura, van a estar expuestos. Pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios, y se pusieron, es el Espíritu Santo, y se pusieron de pie, y quienes lo observaban quedaron sobrecogidos de terror. Entonces los dos testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Quiero recopilar esto porque como no se sabe realmente la edad de Jesucristo, pues estoy tratando de atar un evento con otro, y vemos, ¿verdad?, confirmando con las escrituras, de que sí está relacionado este evento del ministerio, la muerte, la resurrección, ¿verdad?, y la ascensión al cielo de Jesucristo, con este evento que va a surgir en el futuro con los dos testigos, para entonces confirmar de que definitivamente fueron 3 años o 3 años y medio el ministerio de Jesucristo. ¿Ok? Por esa razón, en Mateo se dice que comenzó su ministerio a los 30 años, pero estos 3 años también fueron parte del ministerio hasta su muerte. Lo mismo que va a pasar con los dos testigos, y aquí estamos confirmando esta información. El de los últimos, para terminar con esto, también la tierra tembló. Ustedes saben que cuando Jesucristo exhaló, murió, el velo se rasgó en dos, ¿verdad?, en ese momento, y la tierra tembló, hubo un gran terremoto. Pues en este caso similar, la tierra tembló. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto. Eso de que la tierra tembló aparece en Mateo 27:51, y el evento en Apocalipsis aparece en Apocalipsis 11, versículo 13. Dice nuevamente: en ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas.
¿Te recuerdan de los 7,000 que no doblaron sus rodillas a los Baales? Pues mira, 7,000 personas. Pero los sobrevivientes, llenos de terror, dieron gloria a Dios del cielo. Aleluya. ¿Ok? Así que confirmando todo esto, sí estuvo 3 años por los mismos eventos que van a ocurrir en el futuro, comparado con lo que sucedió en el ministerio de Jesús hasta su muerte. ¿Ves? Y eso pues yo pues le doy la gloria a Dios por eso, porque Dios me reveló eso hoy. Sabía de algunas cosas que había aprendido anteriormente, pero no había podido captar esta evidencia contundente relacionándolo un evento con otro evento. La gloria es para Dios. Otro ejemplo es que Pedro lo negó 3 veces. Lo vemos en Mateo 26:34 y en Marcos 14:72. La marca de la bestia 666 son 3 números compuestos pues de 6, ¿verdad? 6 es un múltiplo de 3 también. Así que eso lo vemos en Apocalipsis 13:18. No es el número de hombre. El segundo tema, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, que es Jehová. En Juan 6:44-46 leemos lo siguiente: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos lo instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto excepto el que viene de Dios. Solo él ha visto al Padre. ¿Ok? El Padre es Dios. Segundo, Romanos 1:7 dice: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. ¿Ok? Han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre, dice claramente Pablo en Roma, en la carta a los romanos. El Hijo es Dios también, el Hijo, ya dijimos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Dice en Isaías 9:6, porque no ha nacido un niño, nos ha sido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así se le llamaba al Señor, príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte, consejero admirable. En Isaías 9:6 está eso. En Mateo 1:23 podemos leer lo siguiente: la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Ok? Muy bien. Y el tercero, sobre el Hijo es Dios, dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Eso está en Juan 1:1. Aleluya. También tenemos que el Espíritu es Dios. Tenemos que en Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4 dice: Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Ve? Está hablando del Espíritu Santo como Dios. Así que el Espíritu Santo es Dios también. Y por eso, ¡pum!, lo mató. Murió en el instante él y su esposa. El tercer tema de esta clase es, dice así: la Trinidad trabajando juntos. El primer punto de este tema, la Trinidad trabajando juntos, dice así: Dios hablando de sí mismo en plural. En Génesis 1:26 leemos lo siguiente: y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Hagamos al ser humano. Génesis 3:22 dice: y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento, como uno de nosotros. Bien claro, dice, ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y el mal. Y no vaya a ser que extienda su mano y tome también del fruto del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Podría ser como uno de nosotros. Génesis 11, 5 al 7 dice lo siguiente: pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Esa es la torre de Babel. Y se dijo, todos formarán un solo pueblo y hablarán un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Aquí habla de que, dice,
y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos, ¿ve? Bajemos en plural, bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos, ¿ve? Bajemos a confundir su idioma. Las tres personas involucradas en la creación. Como Padre, está como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Como Padre decimos en Hebreos 1:2, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, y éste le designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. ¿Ok? Eso fue lo que Dios le heredó a Jesucristo. Bien. Como Hijo, él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Colosenses 1:15-16. Como Espíritu Santo, Génesis 1:2 dice, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios se movía en la creación. El tercer punto de este tema dice, somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 29:19 lo dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. En conclusión tenemos lo siguiente. El tema de Dios como Trinidad es uno de los más difíciles de entender porque nuestra mente humana está limitada a conocer a Dios en su plenitud, ¿no? En la carne, como humano. Simplemente debemos de creerlo por la fe puesta en Dios, y solos los que tenemos el Espíritu Santo y el don de la fe podemos entenderlo como verdadero, ¿verdad? Lo podemos desde adentro, en el Espíritu, entenderlo de que es así, por fe, lo creemos por fe. Finalmente, y esto fue también una revelación que Dios me dio a mí sobre el tema, y es rápido lo copié, ¿verdad? Para poderlo incluir. Dice, finalmente podemos aseverar que igualmente sabemos por fe que Dios es una Trinidad. De igual forma, la iglesia de Jesucristo también lo es. ¿Cómo? Es el cuerpo de Cristo, uno, compuesta de muchas almas y en un mismo espíritu. Aleluya. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 12. Repito, la iglesia de Jesucristo también son 3 en 1. Es el cuerpo de Cristo compuesto de muchas almas en un mismo espíritu. Aleluya. Que pasen buenas noches. Dios les bendiga, hermano.